As mulleres que acompañamos viven situacións de exclusión social e laboral, en ocasións moi graves. A estas dificultades sumas a violencia infringida sobre elas polo mero feito de ser mulleres, maltrato por parte de parellas e exparellas, maiores obstáculos para atopar un emprego, situacións de abuso e acoso sexual, trato desigual nos centros penais, maiores barreiras de acceso a certos recursos, son só algúns exemplos das desigualdades que afrontan. Este 25N, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller, abrimos unha mesa de diálogo para abordar estas realidades e propoñer algunhas melloras posibles. A violencia contra as mulleres ten moitas caras, vémolas cada día. Bueno, hoy que estamos aquí hablando de violencia de género, la verdad decir que la Fundación Enriquete no somos una entidad especializada centrada exclusivamente en la violencia de género, sino que somos una entidad que sobre todo se centra en realizar itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, que mayormente hacemos orientación laboral, formación ocupacional, competencias transversales para el empleo y competencias digitales, y también apoyo para emprender, ¿no? Pero lo que sí somos, creo que somos una entidad en que tenemos una plantilla muy formada y especializada en igualdad de género. Eso es. Y que eso es fundamental, ¿no? Y que aplicamos perspectiva de género en todos nuestros programas, que además a la hora de atender tenemos en cuenta todas las múltiples discriminaciones que sufren sobre todo las mujeres, las que llegan a nuestros programas, y que por lo tanto sí que creo que hacemos un trabajo integral, ¿no? Por eso estamos hoy hablando aquí de la importancia de visibilizar la violencia de género. Sí, es que muy habitualmente encontramos a mujeres que tienen vidas violentadas, que mucho ha tenido que ver con sus realidades de exclusión que viven, y que además estas realidades las ponen en el disparadero nuevamente de volver a sufrir violencia de género. Entonces yo creo que sí que es importante que hablemos de esto, para que tengamos claro lo que nos queda de camino por erradicar. Sí, de hecho en el área de intervención penitenciaria ya llevamos desde hace 15 años realizando programas específicos que van dirigidos a mujeres, un poco para ayudarlas con sus problemas, sus características específicas allí dentro, porque tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de los centros penitenciarios y nos referimos a la población, pues solamente el 7% son mujeres. Entonces, esto es una cifra que ya la llevamos teniendo desde hace mucho tiempo, es decir, es histórica. ¿Y qué sucede con esto? Pues que vemos que los centros penitenciarios, las estructuras, las actividades que se realizan, los recursos que hay dentro, no están realmente adaptadas a las mujeres que allí están. Estamos también, aparte de estos programas que hacemos, también hacemos un estudio que lo llevamos haciendo desde hace 8 años, en el cual recogemos un poco la situación de estas mujeres en prisión y la violencia de género sufrida. Y estos datos recogidos nos dan que entre un 60 y un 70% de estas mujeres sufrieron violencia de género, tanto física, psicológica como sexual. Me parece súper importante que se recoja algo específico sobre violencia de género en las mujeres a las que atendemos, porque sí que es cierto que eso se hace solo en el área de prisión, pero desde la Fundación y el resto de programas que tenemos también recogemos, al menos no algo tan específico, tipos de violencia, etcétera, pero sí recogemos la cifra de personas víctimas de violencia de género que atendemos. Y gracias a esto también nos hemos dado cuenta, y ahora mismo se están desarrollando dentro de nuestra entidad programas específicos dirigidos solo para mujeres. Además, dentro de estos programas son, por ejemplo, datos de este año que se han recogido, es que de 19 mujeres entrevistadas para el taller de defensa personal, 11 eran víctimas de violencia de género, así como en la parte de autocuidado, 6 de cada 10 ellas se identifican como víctimas de violencia de género. Me parecen datos súper relevantes a tener en cuenta. Bueno, con las mujeres en exclusión severa, adicción, sin hogar, en demasiadas ocasiones vemos que estos problemas emocionales derivados de las violencias que han sufrido las han llevado muchas veces a la adicción, y que a la vez estas relaciones de pareja y estas violencias que sufren en su situación son una barrera para que puedan superar la adicción. Por lo cual sí que siempre trabajamos en paralelo en las dos direcciones, violencia de género y adicción. Claro.
Yo creo que es importante que veamos que la violencia de género no es cosa solo también de personas que están en una situación de exclusión muy severa, ¿no? Como personas sin hogar o personas privadas de libertad, sino que también, por ejemplo, en el área de formación y empleo, que llegan personas de muy distintos perfiles. Nosotras sí que nos recogemos, como comentaba Jennifer, pues en la entrevista individualizada no tenemos una casilla específica de violencia de género, pero sí que detectamos en esa muchas veces en las atenciones individualizadas a mujeres víctimas de violencia de género. En orientación, ¿qué nos ocurre? Más lo que detectamos que las acceden menos al empleo, empleos más precarios y con mayor parcialidad, y que una lastra muy grande sigue siendo que son ellas las que siguen cuidando, ¿no? Que son las cuidadoras familiares. Por poner un dato que tenéis en la memoria nuestra del 2024, de las personas atendidas casi en orientación laboral, casi 700 eran mujeres y poco más de 600 eran hombres, pero en cambio las mujeres insertaron un 8% y en el caso de los hombres un 35%, ¿no? Muy diferente. Sí. Y después otra cuestión que es importante tener en cuenta, por ejemplo, en búsqueda laboral, es, por ejemplo, el tema de que no solo que las mujeres son las que sufren mayormente acoso sexual y por razón de sexo. Y esto no lo vemos solo cuando empiezan a trabajar, sino que en la búsqueda laboral, que ya vemos que depende de qué herramientas, qué portales utilicen del empleo, pueden verse envueltas en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Y vosotras creéis que realmente las mujeres con las que trabajamos tienen esta percepción? Es que, por ejemplo, nosotros en el área de prisión, en las entrevistas que les realizamos, los datos que tenemos es que un 67% de las mujeres, solamente un 67% de las mujeres identifican correctamente el término de violencia de género. Y cuando trabajamos con las mujeres, normalmente nos encontramos dos vertientes, por decirlo de alguna manera. Nos encontramos a mujeres pues que no están en ningún tipo de situación de vulnerabilidad, pero que sí son víctimas de violencia de género, y esto conlleva pues que acaben delinquiendo y o consumiendo. Y luego a veces también nos encontramos a mujeres que sí que ya estaban realmente en una exclusión social y que aún encima también son víctimas de violencia de género. Sí, yo creo que les cuesta ver más allá de la violencia de género como algo más allá de la violencia en la pareja. Sí. Yo creo que al final lo que vemos es que cargan con muchísimos estigmas por sus adicciones, por problemas de salud mental, por haber estado en prisión, por estar sin hogar, entonces, o porque no tienen sus hijos con ellas, muchas veces al final cargan con todo esto, y para ellas la violencia no es más que adaptación al medio. Yo creo que las otras violencias que sufren no les parece, ¿no?, violencia de género. Sí, totalmente. Yo de hecho sí que vemos que muchas veces pues ven que tienen esa vida, es la que hay, es una aceptación, y al final lo que ven es como un mal menor, es decir, voy a continuar así y ya. Y luego sí que a veces también encontramos a mujeres que igual saben que lo que están viviendo no es así, pero tienen miedo a denunciar, a no ser creídas, claro, a la victimización. Bueno, es una herramienta factores para la supervivencia. Efectivamente, sí. Pero esta herramienta, yo creo que ahora que os estaba escuchando, y es la herramienta para la supervivencia sobre todo, yo creo que se puede aplicar no solo a mujeres en situación de exclusión severa, sino que a las mujeres que acceden a la fundación desde otro tipo de servicios, también observamos lo mismo, porque al final, lo que decía antes, hacemos programas específicos. ¿Cómo llegan las mujeres a la fundación? Pues por un montón de vías diferentes, la derivación de otras entidades o organizaciones sociales, servicios sociales, administración pública, pues las redes sociales ven un programa que se va a hacer y vienen, y no se identifican tanto con violencia de género. De hecho, curiosamente, es muy diferente la identificación que hacen del término de sí mismas como víctimas, depende de cómo le hagamos la entrevista para que participen en un programa. Identificamos mucho mejor cuando yo, Maite, Nuria, cualquiera de nosotras, una técnica, le hace una entrevista de manera personal, cubre con ella los datos, le hace una pregunta sobre su situación, etcétera. Ahí se recogen con mucha más asiduidad que las mujeres son víctimas de violencia de género, que si contraponemos, y por otra banda, pues ellas son las que cubren un formulario, que simplemente pues hay una casilla que pone víctima,
en muchos casos, aun siéndolo, esa casilla no se marca. Es curioso. Sí, de hecho yo lo noto muchísimo en algunas formaciones, por ejemplo, que das el módulo de autocuidado y a lo mejor pues esa casilla no la ha marcado casi ninguna mujer, y cuando trabajas ya el tema específico, le pones nombre, le pones supuestos de violencia de género, ahí ellas es cuando empiezan a hablar, ¿no? Además, sobre todo porque son espacios que sean solo mujeres, que ellas se sienten pues más comprendidas, se sienten seguras, entonces ahí cuentan sus historias. De hecho, esto no lo veo cuando doy módulos, por ejemplo, de igualdad entre hombres y mujeres, en que tengo alumnado mixto, es decir, tengo hombres. Esto no ocurre, ¿no? Por eso es tan importante que seguir teniendo esos espacios en que ellas se sientan escuchadas. Además, me doy cuenta que generan redes de apoyo entre ellas, que eso es fundamental para acabar a dar el paso, pues denunciar y salir de esa situación. Sí, de hecho eso es algo que nos pasa a menudo en prisión, porque sí que es cierto que, como decía antes, pues por las cifras, los centros penitenciarios pues están totalmente o casi totalmente concurridos por hombres, entonces ellas sí que muchas veces, por poner un ejemplo, las mujeres que quieren ir a la escuela, a la escuela de adultos, pues se encuentran que en un aula igual son, no sé, 20 hombres y 3 mujeres, lo que hace pues que se sientan violentadas, que no les apetezca ir, o sea, es como todo en general está para hombres, entonces se sienten incómodas generalmente. O no sé, por poner así más ejemplos, que se realice algún acto, que al final allí dentro pues que haya un acto es algo como diferente, un día diferente, igual les apetece pues ponerse una ropa que les apetece en ese momento y quizá no lo hacen porque saben que van a llegar a ese salón de actos y va a haber, no sé, 50 hombres pues mirando para ellas, y esto las cohíbe, se sienten incómodas, y a nivel actividades también suele pasar lo mismo. Y luego algo que me parece ya súper importante es que el módulo de salud mental tenemos uno, pero solamente es para hombres, y las mujeres ahí tampoco pueden estar, entonces es como que siempre entre hombres y la mayoría hombres. Claro, al final acaban conviviendo y viviendo en espacios súper masculinizados, donde ellas no son capaces, lo que tú decías, y les influye en la manera de vestir, en la manera de actuar, al final les influye en lo que acceden. Entonces yo creo que en la situación penitenciaria les influye mucho, porque nosotras que vamos asiduamente, que trabajamos con ellas, vemos que a nivel de progresión de grado para estar en semilibertad acceden mucho más tarde. Las mujeres en situación de privación de libertad suelen ser mujeres que tienen escasez de recursos, por tanto necesitarían el acceso a un empleo, acceden a los empleos mucho más tarde que ellos o con mayores dificultades. Además, cuando acceden a un empleo suele ser un poco extrapolándolo a lo que pasa afuera, ¿sabes? A la sociedad, pues a limpieza, economato, reparto de comida. No vemos mujeres en talleres productivos haciendo pues cableado eléctrico, por decir un ejemplo. No es el caso. Entonces, bueno, de todas maneras, después de esto que estamos hablando, ¿qué soluciones podríamos hablar, podríamos poner? ¿Qué vemos que se puede hacer aparte de lo que estamos haciendo, lógicamente? Bueno, está claro que es necesario que haya espacios para ellas donde no se sientan culpables ni juzgadas, espacios terapéuticos también, como decías, en prisión. En cuanto a los recursos sin hogar, ocurre lo mismo que en prisión, ¿no? Que están pensados para hombres porque ellas son realmente minoría. No se habla del tipo de violencias que ellas sufren, porque realmente las mujeres tienen otro tipo de mecanismos para no dormir en la calle. Entonces creo que es necesario visibilizar las violencias y crear espacios para ellas, y como sociedad, ¿no? Yo creo que debemos de entender que cualquier mujer se puede ver en una situación de vulnerabilidad por haber sufrido violencia de género, y que también las mujeres, nuestras mujeres que, por ejemplo, que sufren adicciones y han sufrido violencia de género, también son víctimas. No hay un tipo de víctima de violencia de género. Sí, bueno, y yo creo que es importante que sigamos visibilizando esta realidad, ¿no? Porque parece que últimamente esa tendencia de que está algo superado, como si fuera algo del pasado, y yo creo que no, que tenemos que insistir que esto es algo del presente y que por lo tanto tenemos que seguir teniendo compromiso de la administración, de las entidades educativas, es decir, que tenemos que seguir insistiendo en formación, en sensibilización, en recursos específicos y teniendo en cuenta lo que comentabais, estas múltiples discriminaciones, estas múltiples realidades que tienen las mujeres, que se adapten estos
estos recursos a ellas, Sí. ¿no?